Adicciones conductuales, por Juan David Bedoya, Verónica Torres, Marcela Galvis. Para entender las adicciones conductuales, lo podemos definir como un tipo de enoquímicas, comportamentales, sociales o de la conducta. Se trata de aquellas adicciones en las que no hay una sustancia psicoactiva como el alcohol, el tabaco, la cocaína, etc., como base del fenómeno adictivo, sino una conducta que se convierte en patológica en función de la intensidad, frecuencia o cantidad de dinero invertida en ella y del grado de interferencia en las relaciones familiares, sociales, laborales de las personas implicadas. De hecho, es importante mencionar que existen hábitos de conducta aparentemente inofensivos que en determinadas circunstancias pueden convertirse en adictivas e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Cualquier actividad normal percibida como placentera es potencialmente susceptible de convertirse en una conducta adictiva. Es por eso que si bien es cierto que en el DSM, Manual de Diagnóstico Terapéutico de Enfermedad Mental, ha sido tradicionalmente reacio a reconocer las adicciones sin sustancia como un trastorno mental, en la última versión del DSM-5, esta tendencia ha cambiado. Así, el juego patológico, clasificado anteriormente en el apartado de trastornos del control de impulsos, no clasificados entre otros apartados, se ha incluido dentro de los trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, considerándolo sin lugar a duda como un trastorno adictivo. De forma similar a las adicciones con sustancias, lo que caracteriza a las comportamentales es la pérdida del control sobre la conducta y la dependencia de las conductas adictivas están controladas inicialmente por reforzadores positivos, es decir, el aspecto placentero de la conducta en sí, pero terminan siendo controladas por reforzadores negativos, es decir, el alivio de la tensión emocional. Entonces, de acuerdo a esto, podemos decir que una persona que no presenta adicción puede practicar el sexo, trabajar, hablar por el móvil o conectarse a internet por una utilidad o el placer de la conducta en sí misma. Una persona adicta, por el contrario, lo hace buscando el alivio del malestar emocional. Si bien es evidente que las distintas adicciones comportamentales son distintas entre sí, comparten algunas características clínicas, no solo entre ellas, sino también con otras adicciones de sustancias. Entre ellas tenemos varios ejemplos, como la tensión o la excitación excesiva antes de realizar dicha conducta, con sentimientos de urgencia e incluso ansias para realizarlas. Placer, gratificación o alivio en el momento de realizar la conducta, con la reducción de la ansiedad previa y una euforia excesiva como resultado. Descuida otras actividades importantes, invirtiendo más tiempo del deseado en una conducta adictiva. En este caso, por ejemplo, a la adicción de las nuevas tecnologías, incluso reduciendo las horas de sueño. Sentimiento de vacío cuando se priva del comportamiento adictivo. Pensamientos continuos sobre la conducta patológica. Mentir respecto al tiempo o al dinero empleado en la misma. Minimizar el gasto en los casos de las adicciones a las compras y el juego patológico, así como engañar respecto a las horas del uso del internet o el smartphone en adicciones como nuevas tecnologías. Problemas a nivel social, los conflictos familiares, el aislamiento social, en el caso, por ejemplo, de la adicción al internet, problemas económicos e incluso legales. En algunas adicciones, como las nuevas tecnologías, el internet o los videojuegos, se habla de efectos físicos y consecuencias fisiológicas como la fatiga ocular, es decir, el ojo seco, la migraña, el síndrome del túnel carpiano, problemas musculares o dolores de espalda, incluso epilepsias y cuadros convulsivos. Todo ello en relación con el sedentarismo, el cansancio, el sueño, el agotamiento mental y las alteraciones del sistema inmune.
El diagnóstico de las adicciones sin sustancias psicoactivas es fundamentalmente clínico, detectando cuál es la conducta patológica, así como los síntomas y signos anteriormente descritos. La mayor parte de la literatura habla respecto al juego patológico. Sin embargo, existen escalas para el diagnóstico de otras adicciones comportamentales, tales como la adicción al sexo, adicción a las compras, a la comida, adicción al trabajo, adicción al ejercicio físico, también a nuevas tecnologías e internet, adicción a las redes sociales, adicción al videojuego, entre otros. Y ya por último, entonces las terapias más utilizadas para el tratamiento de estas adicciones son las de tipo conductual, cognitivo y cognitivo-conductual, así como los grupos de autoayuda, jugadores anónimos, sexo adicto anónimo, computadores compulsivos, etc., que surgen de colectivos de personas rehabilitadas, y en los últimos años se ha desarrollado actividades de conducta adictivas en unidades de salud mental, centros hospitalarios y centros universitarios que tienen programas específicos para este tipo de adicciones. Es importante decir también que a excepción del juego patológico en el que la abstinencia absoluta es el objetivo terapéutico final, en otras adicciones sin sustancias, como la adicción a las compras, al sexo o al trabajo o a nuevas tecnologías, no es posible plantear este objetivo. Se trata de conductas descontroladas, pero que resultan necesarias en la vida cotidiana, como ocurre en el caso de trabajar, comer, comprar, practicar el sexo, hablar por el móvil, conectarse a la red, etc. El objeto terapéutico entonces debe centrarse, por lo tanto, en el aprendizaje del control de la conducta para volver a un uso racional de la conducta problema. De acuerdo entonces a eso, vamos a ver algunas conductas y adicciones sin sustancias que nos pueden ayudar a determinar. Muy buenas noches compañeros. En este momento vamos a hablar acerca de la adicción a las compras o de los compradores compulsivos. Tenemos que tener claro que estamos en una sociedad que nos incita al consumo. Entonces las compras se vuelven una actividad normal, una actividad diaria, ¿cierto? Tenemos que tener claro que nosotros por varios escenarios o por varios motivos podemos generar compras por necesidad, por placer, por facilidad del crédito, por alguna promoción, ¿cierto? Ya acá lo que vamos a analizar es la parte patológica, la parte del exceso, digamos, en la cual se lleva a, digamos, a generar muchas compras. Esto lo denominamos como compra compulsiva y consiste en un sentir irresistible del deseo que se confunde con una necesidad de adquirir cosas sin reflexionar. Si no se compra, se siente ansiedad. Al comprar, se satisface, pero no tarda en aparecer un sentimiento de culpa o de rabia contra sí mismo y de tristeza. Aún así, al día siguiente o días después, semanas después, se vuelve a recaer, ¿cierto? Se convierte en algo cíclico. Por eso es denominado pues como un trastorno parecido al de a la cleptomanía, la piromanía, porque son, digamos, como trastornos del control, ¿cierto? Control de los impulsos, entonces debemos tener esto presente. Hay varias maneras de identificar pues o características de un comprador compulsivo que tiene la necesidad urgente de realizar compras en una alta frecuencia para hacerlo, incluso el hábito reiterativo genera discusiones familiares, adquisición de objetos pues que no son necesarios, endeudamiento, adicción incluso al mismo crédito, ¿cierto? Acá nos dicen que esto es casi tan similar como la adicción al juego o a las drogas, simplemente que esto es una adicción conductual, entonces debemos tener esto presente. Para esto se han diseñado varios tratamientos. Los tratamientos tienen un enfoque comportamental o cognitivo-conductual, ¿cierto? Que debemos tener presente. Ahí se van a abordar varios elementos. En ese caso siempre va a ser personalizado, ¿cierto? Se va a centrar en el individuo para analizar las causas, la personalidad del paciente, todo porque cada persona pues tiene sus particularidades. Acá realizar pues como un programa del control de estímulos, ya lo vamos a ver más adelantico, reforzar la autoestima del paciente que es muy importante,
hacer hincapié en la motivación al cambio, ¿cierto? Porque acá, desde la parte individual, desde el tratamiento, también se aborda mucho desde lo neurolingüístico, pues cambiar esas ideas irracionales. Y en cuanto a la familia, se convierte en un pilar importante porque dentro de la familia se desarrollan sistemas que permiten pues que él pueda sostenerse en esa abstinencia, digamos, a la acción de comprar. Adicionalmente, se establece un método de trabajo con esa familia y si se tienen que realizar ajustes, pues digamos, internos allí en su núcleo familiar o en su entorno familiar para que lo puedan ayudar, se hacen. Por último, en el ámbito escolar es importante centrarnos porque consideramos que lo que debemos hacer es prevenir. La prevención se hace importante, como por ejemplo saber diferenciar entre lo necesario, identificar momentos de vulnerabilidad, evitar tentaciones, realizar una lista de necesidades, llevar las cuentas al día. Todo esto nos da una cifra de que entre un 3 al 7% de la población mundial pues sufre o digamos vive esa patología de las compras adictivas y adicionalmente eh, las mujeres representan casi un 80% de esta cifra. Ahora vamos a hablar de la ludopatía o la adicción a los juegos. Normalmente se vincula a los juegos de azar, pero ahora se está presentando un nuevo fenómeno que es los juegos en línea. Estos juegos se convierten interesantes para los jóvenes porque generan distracción, placer, eh, pues incluso pueden huir de la realidad, digamos, cuando están disfrutando del juego. Y también se hacen, digamos, atractivos porque son juegos como eternos, es decir, juegos que usted pasa de un nivel a otro y cada vez el escenario se va ampliando. Adicionalmente, encuentra nuevos alicientes como subir de nivel, desarrollar nuevas habilidades, usted puede crear su personaje, entonces eso lo hace pues bastante atractivo e interesante. Hay unas características que manifiestan una dependencia o adicción al juego, por ejemplo, una preocupación obsesiva por el juego, fracaso en intentos de dejar el mismo juego, inquietud o irritabilidad, pues al momento en que lo interrumpen a la persona que está jugando, utilización del juego como estrategia para digamos, evadir muchas situaciones, eh, dejar de lado los deberes profesionales o educativos en este caso. Para ello hay tratamientos, ¿cierto? Tratamientos que son cognitivo-conductuales, son digamos, de carácter ambulatorio, van desde lo psicológico, desde la farmacoterapia, grupos de autoayuda, se abordan desde lo individual y desde lo grupal, ¿cierto? Estas técnicas, por ejemplo, son, en este caso, el control de estímulos, evitar ponerse a jugar cuando esté solo, por ejemplo, o organizar un horario en el cual va a realizar o va a jugar, ¿cierto? Ser muy estricto en eso, sacar tiempo, pues, un horario para sacar tiempo para el ocio, para hacer deporte, para estudiar. Y adicionalmente debemos tener presente que en Medellín es posible de que el 5% digamos, de la población sea adicta a los juegos, en este caso a los juegos de azar o a los juegos de rol online. Con la población en edad escolar es válido aplicar una estrategia de prevención que, por ejemplo, puede ser que el padre sea exigente con los tiempos que el niño destina a los juegos, proponer otras alternativas distintas a los juegos para el ocio, promover, por ejemplo, la lectura en el joven, hablar, tener un diálogo constante con el hijo, dejarle claro de que solo son juegos, de que él no puede, digamos, centrarse en ello. Y adicionalmente, el padre de conocer con quién juegan sus hijos. La estrategia en los colegios, en la edad escolar, está en la prevención, ¿cierto? Tratar de prevenir que vayan a surgir adictos a los juegos. Adicción al teléfono móvil y las redes sociales. Es una adicción no química o adicción sin droga que se basa en un uso abusivo y desmedido de estos elementos, causando una conducta repetitiva que resulta placentera en las primeras fases. Cuando hay una dependencia, los comportamientos adictivos se vuelven automáticos, emocionalmente activados y con poco control cognitivo sobre el acierto o error de la decisión, ya que el adicto no piensa en las consecuencias negativas a largo plazo. Los síntomas o características que puede presentar una persona adicta al teléfono móvil y las redes sociales es que le puede producir el aislamiento social, ansiedad, afecta su autoestima,
hace perder la capacidad de control, a pesar de que en las redes sociales se vea otro comportamiento. Las personas adictas al Internet y a las redes sociales experimentan un síndrome de abstinencia cuando no pueden conectarse, caracterizado por un profundo malestar emocional, disforia, insomnio, irritabilidad e inquietud. En realidad, hay un efecto bola de nieve, ya que los problemas se extienden a todas las parcelas de la persona, es decir, su salud, su familia, su escuela y las relaciones sociales. Y por causa de la dependencia, existirá una pérdida de la percepción del tiempo y negligencia de motivaciones básicas, con alteración en los patrones del sueño y de la alimentación. Existe una negación del problema. Hay mentiras y manipulación para dedicar más tiempo al ordenador, la consola o el móvil, puesto que se usa para aliviar el malestar. El incremento del uso del móvil produce una interferencia grave en la vida cotidiana y se pierde el interés por otras actividades. Comienza a disminuir el rendimiento académico y a presentar absentismo de las actividades extraescolares o sociales. Actualmente se podría brindar un posible tratamiento a esta adicción, pero sería mejor de manera individual, ya que permitiría una adaptación a las necesidades de cada persona. Igualmente, la familia debe recibir apoyo y asesoramiento. Será muy difícil la prohibición o eliminación de estas herramientas tecnológicas, pero se puede acudir a otros recursos. Se puede disminuir y controlar el uso. También los dispositivos tecnológicos deben de ser adecuados al nivel y desarrollo del niño y a sus dificultades de aprendizaje. Es importante que las personas, en especial los niños y jóvenes, conozcan las oportunidades, riesgos y normas de uso de las tecnologías. También podríamos situar los dispositivos en espacios comunes y su uso se recomienda que sea compartido entre todos los miembros del hogar. El tiempo de conexión con los dispositivos se debería de compartir con el tiempo de no conexión. También se debe saber que no toda la información que circula por Internet es fiable o válida. Por tanto, hay que tener sentido crítico. Estar al día de la evolución tecnológica te facilitará acompañar a todas las personas que te rodean en su incorporación. Sé un ejemplo del uso responsable del Internet. Permanece atento ante cualquier situación que pueda ser un síntoma de adicción manifestada en las personas que te rodean. Y también es bueno que hagas un uso razonable de la tecnología y seas coherente con las conductas que exiges a las otras personas. En cuestión de cifras, el 79% de los colombianos tienen cercanía emocional con su celular. El 15% de las personas consideran que usan mucho su teléfono cuando comparten en familia. Y aún así, el 85% no tiene intención de alejarse de su celular. En promedio, los colombianos revisan su celular cada 25 minutos y en general lo usan para navegar en Internet durante aproximadamente 5 horas al día. Y la gran mayoría está destinada a las redes sociales, siendo WhatsApp la aplicación líder con una recordación del 98%, seguida de Facebook con un 85%, mientras Twitter está en el 24%. En Colombia se desarrolló un proyecto de ley que se basa en la regulación de uso y apropiación de las redes sociales en el año 2019. Es la ley número 176 de la Cámara, el cual busca regular el uso de las redes sociales, poder brindar seguridad a los usuarios y fomentar el buen uso para que sea de gran utilidad y acceso a toda la población con las debidas restricciones. También vamos a mencionar la vigorexia o culto al cuerpo. Se da cuando hay un uso excesivo del gimnasio que produce consecuencias incluso negativas y significativas a lo largo de un periodo de tiempo. La presión social hacia un cuerpo bello, esbelto y delgado en las chicas y apuesto y musculoso en los chicos influye en la percepción de la propia imagen real y tiene una incidencia expresa en la conducta y el comportamiento alimentario. Esto determina que algunas personas desarrollen rasgos obsesivos en la selección y consumo de alimentos que a medio y largo plazo pueden desencadenar trastornos más serios u otros desórdenes alimentarios. Por el momento no hay estudios epidemiológicos, aunque sí estimaciones sobre personas que podrían cumplir el diagnóstico de vigorexia. Se caracteriza por una preocupación exagerada por la apariencia física, propicia que el individuo se obsesione con la práctica de ejercicio y recurra a los ejercicios de musculación y pesas durante varias horas al día, en su mayoría todos o casi todos los días de la semana. Los afectados se pesan varias veces en una sola jornada y se comparan con otros compañeros de gimnasio.
El trastorno deriva en un cuadro obsesivo-compulsivo que favorece que se sientan fracasados, abandonen sus actividades y se encierren en el gimnasio durante varias horas. La conducta obsesiva se refleja también en una excesiva atención a la dieta. También se añade el consumo de sustancias peligrosas con una función, en teoría, quema grasas y aumente de manera artificial y descomunal la masa muscular, como son hormonas y anabolizantes esteroides. El tratamiento para esta adicción es a nivel individual. A pesar de que es complejo, debe ser multidisciplinar, que combine la farmacoterapia con psicoterapia y apoyo dietético y de nutricionistas, para que se equilibre el estado psíquico y emocional y se mejore así la percepción que se tiene de una alimentación sana para el cuerpo. En Colombia no existen estudios que indiquen qué población padece este trastorno. Es un trastorno que hoy en día aún no está bien definido. Las personas que lo padecen no son conscientes de su problema. Por ello, es imposible saber el número de afectados, ya que no suelen acudir a consultar a los especialistas. Dentro de las adicciones conductuales existe la adicción al cutting. Las autolesiones, automutilaciones o autoagresiones, o también conocido como síndrome cutting, son una nueva práctica que consiste en la realización de heridas sobre el propio cuerpo sin intención de cometer un suicidio. Se trata de un daño físico que puede repetirse en el tiempo e incluso convertirse en una compulsión. La mayoría de las autolesiones se producen mediante cortes en la piel, aunque también puede realizarse arañazos, mordiscos, arrancarse el cabello o darse golpes. Esto nos haría cuestionar por qué lo hacen. Podríamos decir que es una forma de desahogar la tensión emocional padecida, evitar pensar o digerir el dolor emocional centrándose en el dolor físico, o también como una forma de autocastigo que la persona piensa que pueda merecer. La persona adicta al cutting podría presentar algunas características. Podría realizar cambios en su forma de vestir, se podría aislar, quemarse la piel, pincharse con agujas o alfileres, darse golpes, morderse, arrancarse el cabello, arañarse o también podría tatuarse. Para realizar una posible intervención es importante que las personas que rodean a la persona afectada identifiquen las señales que está brindando para poder así realizar un tratamiento individual, que intervengan de manera psicológica, relacionando también de una u otra forma a todas las personas que lo rodean. A rasgos generales se suele trabajar la autoestima, control de impulsos, sensación de control, emociones, relaciones familiares y sociales, manejo de recaídas. También se recomiendan actividades para mejorar la autoestima, fomentar la empatía y motivar al diálogo para la solución de conflictos. En el Valle de Aburrá, la ciudad de Medellín, encontramos varios centros de tratamiento para las adicciones conductuales, como lo es Brújula SM, que tiene una sede en Aguacatala y otra en Girardota. Está la Corporación Fénix, que tiene una sede en Girardota. Hay otra organización, otro centro de tratamiento que es Avancemos Juntos en Copacabana. Y a nivel mundial existe incluso una organización que es Jugadores Anónimos. Para concluir, se podría decir que son afectaciones que pueden ser muy cercanas a niños, jóvenes y adolescentes, y que éstas podrían interferir de manera negativa en todo su desarrollo. Además, son conductas que con el paso del tiempo hemos normalizado y no le hemos prestado la atención que amerita.